Hola estudiantes, en este video vamos a continuar con el área de geometría. En el video anterior estuvimos aprendiendo lo que eran los criterios de congruencia. Vimos algunos ejemplos, pero bueno, en este video vamos a ver más acerca de las aplicaciones que podemos obtener referente a la congruencia de triángulos. El primer problema nos dice que considera el triángulo ABC. De acuerdo con los datos de la figura, si el segmento AM es bisector del ángulo CAB, ¿cuál es la medida del segmento AB? Es decir, que nos están preguntando la medida de este segmento. Entonces, primeramente nos dice que AM, sea este segmento, es bisectriz del ángulo CAB. O sea que este ángulo que está aquí, AM, lo parte en ángulos iguales. Recordemos que eso es lo que hace una bisectriz. Parte un ángulo en dos partes iguales. Entonces eso quiere decir que el ángulo BAM es congruente al ángulo MAD. Ahora, notemos que AD y C son tres puntos colineales. Y notemos que este segmento MD forma un ángulo suplementario. Tenemos que reconocer cuánto mide este ángulo que tenemos aquí. Pero nos están diciendo, recordemos que cuando ponen un cuadrito en el ángulo significa que es un ángulo recto y que mide 90 grados. Este ángulo mide 90 grados. Pero como son ángulos suplementarios, quiere decir que este va a medir también 90. ¿Por qué? Bueno, que eran ángulos suplementarios. Era cuando la suma de los dos ángulos nos daban 180. Por lo tanto, este ángulo que se nos forma aquí también va a ser recto. Entonces, tenemos en el primer triángulo dos ángulos congruentes con los ángulos del segundo triángulo. Pero sabemos que por la suma de los ángulos internos, este ángulo que tenemos aquí, BMA, y el ángulo AMD van a ser iguales. Es decir, si a 180 le quitamos el ángulo BAM y el ángulo ABM, vamos a obtener como resultado este ángulo que está aquí en amarillo. Pero recordemos que en el segundo triángulo tenemos dos ángulos que son iguales, o sea, es como a 180 quitarle otra vez los dos ángulos del primer triángulo, porque son congruentes. Eso quiere decir que vamos a obtener la misma medida en ambos ángulos. Por lo tanto, el ángulo BAM va a ser congruente con el ángulo AMD. Ahora notemos que tienen un lado en común, AM. Entonces recordemos que tiene un lado en común para ambos triángulos. Va a ser la misma distancia del segmento AM al segmento AM del otro triángulo, porque es el mismo lado. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que los triángulos van a ser congruentes por cuál criterio. Bueno, tenemos un ángulo congruente, un lado congruente y después otro ángulo congruente. Eso quiere decir que por el criterio ángulo, lado, ángulo, el triángulo AMB va a ser congruente con el triángulo ADM. Ya que tenemos que son congruentes, eso quiere decir que todos los lados correspondientes son congruentes. Ahora notemos que el lado correspondiente a AD es AM. Pero AD ya nos dicen que vale 5. Entonces AM también va a valer 5. Por lo tanto, la medida del segmento AB es igual a 5. En el segundo ejercicio nos dicen que de acuerdo con los datos de la figura, si AB es igual a DE, que va a ser igual a 4, y que AD es igual a CF, que es igual a 3, que analicemos las siguientes proposiciones. Entonces, la primera justifica que el segmento AC es congruente con el segmento DF. La segunda, que justifique que los triángulos ABC es congruente con el triángulo DEF. Luego el inciso C nos dicen que si DC es igual a 5, que encuentre la medida del segmento AC. El inciso D dice que si BC es igual a 6, se encuentre EF. Y por último, que si la medida del ángulo B es igual a 80 y la medida del ángulo F es igual a 60, que encontremos el valor de A. Entonces, bueno, notemos que nos dicen que todo AB vale 4. Y que eso va a ser igual al segmento DC, que ese también va a valer 4. Además nos dicen que AD, este pedacito que tenemos aquí, vale 3. Y que de igual forma
CF también vale 3. Entonces lo que podemos hacer es empezar con el inciso A. Tenemos que justificar por qué el segmento AC es congruente al segmento DF. Entonces notemos que este es el segmento AD y ese vale 3. Y luego tenemos lo que es el segmento DC, ¿verdad? Esto va a empezar desde A hasta C y hay un punto de ahí en ese segmento. Entonces notemos que AC está conformado por AD y por DC, solo que no sabemos quién es DC. Lo que sí sabemos es que al sumar nos va a dar 3 más este número que no sabemos qué es. Ahora luego tenemos el segmento DC, esto va a empezar en D, va a terminar en C, y después vamos a poner el segmento CF. Pero ya sabemos que CF mide 3 y no sabemos qué mide DC. ¿Qué es lo que pasa? Que al sumarlos igual nos va a quedar 3 más un número que no sabemos. Y de igual forma nos va a quedar aquí 3 más un número que no sabemos. Pero este número es el mismo. Quiere decir que al sumar estos dos nos va a dar el mismo resultado, haciendo que estos dos segmentos sean iguales. Entonces matemáticamente sabemos que el segmento AC, ¿por quién va a estar conformado? Por AD, que tenemos aquí, y por CD. Ya sabemos quién es AD, es 3, y CD no sabemos quién es. Pero pasa lo mismo con el segmento DF, ¿por quién está conformado? Por DC y por CF. Pero ya sabemos quién es CF. CF es 3 y DC no sabemos, pero es lo mismo que tener por la conmutatividad de la suma, es lo mismo tener DC más 3 que 3 más DC. Entonces notemos que esto es lo mismo que este. ¿Qué nos quiere decir? Que las distancias son iguales y por lo tanto ambos segmentos son congruentes. El inciso B nos dice que justifique que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Bueno, recordemos lo que tenemos en la figura. Ya nos decía que AB tiene la misma distancia que DE. Eso quiere decir que el segmento AB es congruente con el segmento DE, porque ambos miden 4. Luego, en el inciso anterior, justificamos que el segmento AC es congruente con el segmento DF. Y por último, la figura ya nos está diciendo que este ángulo, que llamemos alfa, va a ser igual a este otro ángulo, pues tienen la misma medida, alfa. Entonces sabemos que el ángulo alfa va a ser congruente con el ángulo alfa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos lados congruentes y un ángulo congruente. Eso quiere decir que por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo DEF. Ahora en el inciso C nos dicen que si DC, este segmento que tenemos aquí, es 5, que encontremos la medida de AC. Pues ya esto es un poco sencillo, lo vimos en el inciso A, en donde vamos a tener que AC va a estar formado por AD más DC. Y ya sabemos quién es AD y quién es DC. Lo podemos sustituir. AD va a ser igual a 3 más DC, que va a ser igual a 5. Y eso nos va a dar 8. Por lo tanto, la medida del segmento AC va a ser igual a 8. Luego nos dicen que si BC es igual a 6, BC, que es todo este segmento que empieza desde aquí hasta aquí, va a ser igual a 6, que encontremos E. Y eso es más sencillo, ya sabíamos que ambos triángulos son congruentes, ¿verdad? Tenemos que AB es congruente a DF. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el lado BC va a ser congruente al lado F, este lado congruente a este lado. Por lo tanto, las distancias van a ser las mismas. La distancia de BC va a ser igual a la distancia de EF. Eso quiere decir que si teníamos que BC es igual a 6, también lo va a ser EF. Por lo tanto, la distancia de EF va a ser igual a 6. Y por último, teníamos el inciso E, que nos decía que si el ángulo E es igual a 80, este que tenemos aquí es igual a 80, y el ángulo en F es igual a 60, que encontremos el valor de alfa. Ahora recordemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Eso quiere decir que el ángulo en C va a ser congruente con el ángulo en F. Por lo tanto, CF
también va a ser igual a 60 grados. Y ahora, por la suma de los ángulos internos de un triángulo, podemos decir que alfa va a ser lo mismo que a 180 quitarle el ángulo en B y quitarle el ángulo en C. Como ya sabemos las medidas, podemos sustituir teniendo que a 180 le quitamos el ángulo en B, que es 80, y a eso le quitamos el ángulo en C, que es 60. Haciendo esa operación, obtenemos que el ángulo alfa es igual a 40. Por lo tanto, el valor de alfa va a ser igual a 40 grados. Ahora, en un último ejemplo, nos dicen que la figura ABC es congruente con la figura ADE y nos piden encontrar la medida del ángulo DAC. O sea, esta que tenemos aquí, la tenemos que encontrar. Ahora, como son congruentes, notemos que el ángulo en C va a ser congruente con el ángulo en E. Eso quiere decir que este ángulo también mide 45 grados. Entonces el ángulo AED va a ser congruente con el triángulo ACB. Y eso nos permite decir que el triángulo ACB es igual a 45. Pero bueno, nos hace falta saber cuánto mide todo este ángulo. Entonces, ¿qué hacemos cuando no sabemos cuánto mide un ángulo de un triángulo, pero tenemos las dos medidas de sus otros dos ángulos? Pues aplicamos el teorema que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180. Eso quiere decir que para obtener este ángulo, al cual vamos a llamar BAC, tenemos que a 180 quitarle 55 y 45, que son los correspondientes al ángulo AMB y al ángulo ACB. Entonces sustituimos y tendremos que 180 quitarle 55 y 45. Al resolver esta operación, vamos a obtener que el ángulo BAC va a ser igual a 80 grados. Es decir, todo este ángulo es igual a 80. Entonces, si tenemos que el ángulo BAC es igual a 80, ¿por quién está conformado el ángulo ABC? Bueno, el ángulo ABC va a ser lo mismo que sumar el ángulo BAD y el ángulo DAC. Entonces podemos sustituir el ángulo BAC es igual a 80, mientras que el ángulo BAD es igual a 40. Entonces, si nos preguntamos cuánto debería medir el ángulo DAC para que sumado con 40 nos dé 80. O sea, ¿cuánto debería valer este ángulo que está aquí para que cuando lo sume con 40 me dé 80? Pues eso nada más podría ser cuando la medida del ángulo DAC sea igual a 40. ¿Por qué? 40 más 40 nos da 80. Por lo tanto, la medida del ángulo DAC va a ser igual a 40 grados. Y esos serían los ejemplos del video. Muchas gracias.